Damos paso al doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, físico en Física Teórica de la Escuela Politécnica Nacional, PhD en Ciencias Físicas Matemáticas, especialidad en Astrofísica Teórica, Observatorio Astronómico de la Central Academia de Ciencias en Rusia, posición postdoctoral de investigación, Instituto Astronómico, Universidad de Sao Paulo, en Brasil, posición postdoctoral de investigación en Estados Unidos. Es miembro de la Academia de Ciencias del Ecuador. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo deseo agradecer a todos ustedes por la presencia acá en este conversatorio, en esta charla pública. A pesar de la dificultad de llegar por la construcción del metro, la lluvia, muchísimas gracias. Un cordial saludo también a todos los miembros de la logia equinoccial. Bien, entonces, como bien lo manifestó Rodolfo, los solsticios, los equinoccios, el sol, están presentes en las culturas pasadas, en nuestra cultura. Y se le quiere explicar un poquito sobre estos términos que los usamos, pero no sabemos con precisión de qué se tratan. En ese sentido, yo me voy a dedicar a hablar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista astronómico, que son los solsticios y los equinoccios. Empiezo hablando sobre las 4 estaciones. Bueno, nosotros ya entendemos que los solsticios, los equinoccios están muy ligados a las 4 estaciones. Y la pregunta aquí que nos hacemos es el cambio de las estaciones causadas por el cambio de la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Es la razón? Podría ser. Sin embargo, no es la razón. Si es que esto fuese así, entonces tendríamos problemas, porque las estaciones serían las mismas en los 2 hemisferios y no serían estaciones opuestas como nosotros las conocemos. Entonces, no es la razón de la ocurrencia de las estaciones en nuestro planeta, ¿sí? Vamos a ver más adelante que no es lo mismo en otros planetas. Las razones son otras. Y para eso empiezo definiendo estos conceptos geométricos simples, como el plano en el que estoy parado. Ese plano se llama el plano horizontal, ¿sí? Y nosotros también tenemos un plano adicional que no es el plano horizontal en el que estoy parado. Es este plano del ecuador. Este plano del ecuador, ¿cómo lo entendemos? El plano del ecuador se define técnicamente como el plano que es perpendicular al eje de rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces la Tierra tiene un eje de rotación, un polo norte, un sur, y el plano perpendicular a ese eje es el plano ecuatorial, el plano del Ecuador. Es un plano, en realidad, no es una línea. Bien, y eso es lo que sucede aquí. Nosotros tenemos nuestro planeta y el plano ecuatorial, perpendicular al eje de rotación de la Tierra, divide al planeta en 2 partes, ¿no es cierto? Tratando de contestar la pregunta que hizo Rodolfo, ¿este es el puntero? Ya, gracias. Es una línea, ¿y qué tan ancha es esta línea? En realidad esta línea se define como una línea perfecta, es decir, no tiene un ancho, es la línea que separa el planeta en 2 partes y que corresponde a aquella posición de 0, 0, 0 en latitud. Ahora vamos a explicar. El momento que nos movemos un poquito, es decir, que la latitud ya no es 0, 0, 0, sino 0, 0 y un segundo de arco, nos hemos desplazado un poquito ya de la línea y ya no estamos en la línea ecuatorial, ¿sí? O sea, en definitiva no podemos hablar de un ancho de la línea, es una línea, es un plano en términos más precisos. Y lo que sí decimos es que tiene un ancho cuando nos referimos a la zona ecuatorial, que es distinta. Esto está relacionado con la parte climática.
que también vamos a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, no es el único plano ecuatorial, hay otro plano ecuatorial, y para eso vamos a tomar el planeta y todo lo que rodea el planeta, a lo que nosotros llamamos cielo. Entonces, igual, la perpendicular al eje de rotación de la Tierra, que en este caso es el eje de rotación de la esfera celeste, ese plano es el plano ecuatorial celeste, y es el que nos permite dividir al cielo en dos partes, la bóveda celeste, que es observable, y la que no es observable. Bueno, en realidad la parte observable está ligada al plano horizontal, el plano en el que estoy parado, y vamos a ubicar ahí una persona. En este plano horizontal están los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, y el cenit es la línea vertical, aquella línea que pasa por nuestra cabeza, ¿sí? Verticalmente, el cenit, y el nadir, que está bajo el plano ecuatorial. Entonces hemos introducido el concepto del plano ecuatorial, el plano horizontal, la línea del cenit, y nosotros imaginamos ahora la posición de un observador sobre el planeta en una latitud dada. Entonces miren, este es el plano horizontal de este observador, este es el cenit, el eje vertical, y estas son las coordenadas norte, sur, este, oeste. Este es el eje de rotación de la Tierra. Y se ve aquí claramente que no coincide el eje de rotación de la Tierra con el eje del cenit nadir. ¿Dónde entonces está el eje de rotación de la Tierra para un observador que se encuentre en una posición geográfica como esta? Eso ahora lo vamos a entender mejor, y para concluir esta presentación, este slide, yo simplemente menciono el hecho de que la parte que está sobre el horizonte es la parte visible de la bóveda celeste, y lo que está bajo el horizonte es la parte no visible, ¿sí? Entonces, otra vez volviendo a este plano donde está un observador en el centro, ¿sí? Aquí, el plano horizontal, y nosotros entendemos ahora que el plano ecuatorial, este plano de aquí, es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Yo ya había dicho que el cenit no coincide con el eje de rotación de la Tierra, y el eje de rotación efectivamente está inclinado con respecto al plano horizontal bajo un ángulo. Se puede demostrar con facilidad, no lo vamos a hacer ahora aquí evidentemente, pero se demuestra que este ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra es exactamente igual a la latitud geográfica, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes ahora, si nosotros estamos vamos atrás, si nosotros estamos en los polos, estamos indicando que este ángulo de inclinación del eje de rotación es igual a la latitud geográfica. Si vamos a los polos, la latitud de los polos es 90 grados, entonces esperamos que el eje de rotación en los polos, para un observador ubicado en los polos a 90 grados, el eje de rotación esté en esta posición. Y es así, el eje de rotación para alguien que está en los polos, este es su plano horizontal, el plano donde estoy parado. El eje de rotación coincide solo en este caso con el cenit, ¿sí? Y las estrellas, las planetas, el Sol rotan alrededor de este eje vertical. Por eso es que aquí se dice que las estrellas no se ocultan más, y hay una cantidad de estrellas que se observan, pero hay una gran cantidad de estrellas que no se observan, que están bajo el horizonte. Para una posición de 40 grados, ¿sí? Latitud de 40 grados, este eje debe formar 40 grados con la horizontal, y las estrellas que salen por el este se ocultan por el oeste, están rotando alrededor de este plano, de este eje, paralelos al plano ecuatorial, y estas son las trayectorias de las estrellas, y entre esas las del Sol, ¿sí? Entonces, miren las trayectorias. Lo importante aquí es entender que las trayectorias de los cuerpos celestes que salen en el este y se ocultan en el oeste
son siempre paralelas al plano ecuatorial. Este es el plano ecuatorial, muy importante, en astronomía es fundamental, y ahora nosotros lo entendemos también, es muy importante y simple de concebir porque es el plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Pero el eje de rotación, como estamos viendo aquí, depende de la latitud donde nosotros nos encontremos. Así en el Ecuador la latitud es 0, eso significa que el eje de rotación de la Tierra está aquí en el plano horizontal. Es decir, en mi caso estoy parado aquí en este escenario, el eje de rotación de la Tierra está justo en este plano, ¿sí? Entonces la Tierra está rotando de esta manera, ¿sí? De este a oeste. Perdón, las estrellas salen en el este y se ocultan en el oeste. La Tierra rota al revés. Entonces, aquí vemos lo que sucede en el Ecuador. Las estrellas salen en el este, se ocultan en el oeste y forman estos círculos alrededor del eje que está tendido sobre el plano horizontal. Ese es el movimiento de las estrellas en el Ecuador. Y miren lo interesante, que aquí en el Ecuador es el único lugar en el planeta donde todas las estrellas se observan. Miren, salen, estos son los puntos de salida aquí, y se ven sobre el horizonte. Todas las estrellas prácticamente son observables en nuestra latitud geográfica. Lo que no ocurre en otras latitudes geográficas, por ejemplo, aquí hay estrellas que no se ven y nunca se van a ver. Lo mismo aquí, hay estrellas que no se ven. Acá toda la esfera celeste es accesible, excepto las estrellas que están justo en los polos, justo sobre el eje de rotación, son ya difíciles de observar y cuando tenemos las montañas ya se complica, pero en principio es un lugar apropiado desde este punto de vista para hacer las observaciones del cielo, de la bóveda celeste. Bueno, volvemos otra vez a nuestras gráficas estas de círculos, planos, rectas, y un plano muy importante en astronomía es el plano de la eclíptica, o sea, aquel plano que se forma por las trayectorias de los planetas alrededor del Sol. Sucede que el plano de la eclíptica, si lo ponemos con el plano del Ecuador celeste, por ejemplo, están formando un ángulo. El ángulo que forman estos dos planos es de 23.5 grados, ¿sí? O más fácil quizás de recordar, 23 grados 27 minutos. Ese es el ángulo que se forma entre el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica, ya lo dije, es el plano donde se mueven prácticamente los planetas rotando alrededor del Sol, y el plano ecuatorial, que ya lo entendemos, que es el plano perpendicular al eje de rotación. Entonces ese ángulo se conoce como la inclinación de la eclíptica, y justamente esta gráfica de aquí sirve para indicar de manera técnica qué son los solsticios y qué son los equinoccios. Con estos dos planos, cuando el Sol, bueno, es relativo, vamos a tomar en realidad el planeta, la Tierra y los demás son los que se mueven alrededor del Sol, como sabemos, pero también se puede ver en forma equivalente, entender las cosas como si el Sol se moviese, ¿sí? En forma relativa. Entonces, el momento que el Sol alcanza esta posición de máximo alejamiento con respecto al plano ecuatorial, es decir, el momento que alcanza los 23,5 grados, ese momento constituye el solsticio de verano. Entonces el Sol se desplaza y acá también, en esta posición opuesta, igual logra su máximo desplazamiento, y esto corresponde a 23,5 grados. Son los solsticios de verano y de invierno. Y los equinoccios corresponden en cambio a los puntos de cruce entre estos dos planos, el plano ecuatorial y el plano de la eclíptica. Estos puntos donde se cruzan, donde se interceptan los dos planos, corresponden a los equinoccios, el equinoccio de verano y el equinoccio de otoño. Esta línea entre los dos puntos, si trazamos aquí una línea imaginaria entre estos dos puntos del equinoccio, se conoce como la línea equinoccial, ¿sí? Bueno, en definitiva, esos son dos puntos desde esta presentación técnica de los planos ecuatorial y el plano de la eclíptica. Ahora, vamos un momento otra vez a estas gráficas, ¿sí?
queremos entender. Volvamos aquí. Entonces, otra vez tomamos un observador que está en esta posición, el eje de rotación. Este es el plano ecuatorial perpendicular al eje de rotación. Y estas son las trayectorias del Sol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sale en el este y se oculta en el oeste. Lo que mencioné en la transparencia anterior sobre los solsticios y los equinoccios, ahora lo quiero ver de una manera un poco más simple. Entonces, sucede que los solsticios corresponden a estas trayectorias, ¿sí? Cuando están distanciadas, estas trayectorias son las trayectorias de máximo distanciamiento con respecto al plano ecuatorial. Estos dos corresponden a los solsticios. Y los equinoccios, en cambio, como ustedes ahora comprenderán, son los momentos en que el Sol se mueve exactamente por el plano ecuatorial. ¿Sí? Esa es una manera mucho más fácil de entender los solsticios y los equinoccios. Otra vez, los solsticios corresponden a estas trayectorias del Sol cuando se aleja, están mayormente distanciadas con respecto al plano ecuatorial. Y los equinoccios, en cambio, cuando el Sol se mueve sobre el plano ecuatorial. ¿Sí? Esto está mucho más simple. Pero quizás en esta gráfica de aquí, que corresponde al Ecuador, podamos entender todavía con más simplicidad qué son los solsticios y los equinoccios. Otra vez, habíamos visto que ya en el Ecuador el eje de rotación está aquí, está justo en el plano horizontal, y este es el plano ecuatorial, el perpendicular al eje de rotación. Entonces, los solsticios los equinoccios corresponden a los momentos cuando el Sol, ¿sí?, sale justo en el este geográfico, ¿sí?, se levanta sobre el horizonte, alcanza su punto máximo y se oculta en el oeste, en el plano ecuatorial. Es decir, aparece exactamente en el este geográfico y se oculta exactamente en el oeste geográfico. Son los momentos que corresponden a los equinoccios. Al día siguiente el Sol ya no está aquí, ¿sí? El Sol aparece un poquito ya desplazado, nuevamente aparece en el este, se desplaza al punto máximo y se oculta en el oeste. Al día siguiente se mueve más hacia el norte y la misma situación, su trayectoria como las que están aquí indicadas. Y en un momento determinado el Sol llega a un punto extremo, aparece en el este, su punto máximo, se oculta, y al día siguiente ya no se mueve más hacia el norte, sino que empieza a regresar. Entonces, este punto de aquí interesante es lo que corresponde al solsticio de verano. Es el momento cuando nuestras culturas pasadas llamaban el momento del Sol quieto, porque ya no se movía más hacia el norte, sino más bien empieza a regresar y otra vez vuelve al equinoccio, en este caso el equinoccio de otoño. Y en el equinoccio de otoño, otra vez, como en el de primavera, se eleva, aparece exactamente en el este, llega al punto máximo y como al mediodía proyecta sombras, el Sol cae perpendicularmente, no proyecta ninguna sombra en esta posición, el Sol cae perpendicularmente y a este día, en este momento, se le conocía en nuestras culturas pasadas como el día del Sol recto. ¿Sí? Y luego el Sol se desplaza nuevamente hacia el sur, alcanza el punto más extremo en el sur y este es otro punto del Sol quieto y vuelve a regresar. ¿Sí? Entonces, esta gráfica de aquí, con lo que he hablado, nos permite entender mejor lo que está ocurriendo con los solsticios y los equinoccios y que tiene que ver prácticamente con la salida y puesta del Sol en los diferentes días del año. Una cosa muy interesante es que el ángulo, este ángulo de aquí, desde el plano ecuatorial a los solsticios, este ángulo de aquí es exactamente igual a 23 grados 27 minutos, es decir, es exactamente igual al ángulo de inclinación de la Tierra. Con eso ustedes ya pueden concluir que si la Tierra no tuviese un eje de rotación inclinado, no existirían solsticios y equinoccios, no habría estaciones del año. Entonces, todo esto se produce en esencia debido al hecho de que el eje de rotación de la Tierra tiene un ángulo de inclinación de 23 grados 27 minutos. Bueno, ahora tengo un pequeño video donde muestro rápidamente básicamente lo mismo, quizás de una manera un poco más gráfica,
Y voy a empezar indicando qué entendemos por latitud geográfica. Entonces, otra vez, este es el eje de rotación, y ya sabemos que este es el plano ecuatorial, y los ángulos estos que parten del plano ecuatorial y se mueven a una posición determinada de la Tierra, estos son los ángulos de latitud geográfica, ¿sí? Entonces, miren cómo se desplaza hasta llegar a la latitud máxima, que es de 90 grados en el polo, ¿sí? Entonces, recuerden, en este caso es el plano de referencia, es el plano ecuatorial, y estos ángulos son las latitudes geográficas. Una cosa muy importante, el plano ecuatorial no es relativo, el plano ecuatorial está completamente definido, absolutamente definido, por el hecho de que es el plano perpendicular, el círculo mayor perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Lo que no ocurre con los paralelos, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí es el ángulo, en cambio, que corresponde a la longitud geográfica, ¿sí? Parte desde Greenwich, como ya mencionó Rodolfo, y se mueve sobre el plano ecuatorial, y definimos de esa manera los ángulos de longitud geográfica. Entonces, esas son las latitudes y las longitudes que nosotros siempre hablamos, siempre tratamos por ahí. Y bueno, ahora vamos a introducir otra vez lo que ya mencioné, quizás de una forma mucho más llamativa, el concepto del plano ecuatorial, ¿no? Entonces, este es el eje de rotación, y ese plano, otra vez, perpendicular, que pasa por todo el planeta, no solo por el Ecuador. Por eso es que hablaba Rodolfo que también en África tenemos la línea ecuatorial, en realidad es el plano ecuatorial, y este plano es el plano importante que en astronomía incluso define un sistema fundamental de coordenadas. El otro plano importante es de la eclíptica, que habíamos dicho, la Tierra rotando alrededor del Sol por esta órbita elíptica. Bueno, en realidad la excentricidad es bastante pequeña, es casi circular, y tenemos dos posiciones importantes en la eclíptica: el perihelio con 147.000 millones de kilómetros, y el afelio con 152 millones de kilómetros, o sea, la distancia más corta y la más larga, ¿sí? Entonces, otra vez, aquí vemos la inclinación del eje de rotación, que marca la diferencia, que hace, en realidad da sentido a todo lo que hemos hablado hasta el momento, definen las estaciones climáticas. Y en el caso, empezamos con diciembre, el 21 de diciembre, para el solsticio de invierno. Los rayos del sol caen perpendicularmente en esta región, y nosotros en el polo sur tenemos el verano, el invierno en el polo norte, y eso es lo que corresponde a la parte climática del solsticio de invierno. Después la Tierra se mueve con su eje de inclinación inclinado, se mueve hacia la otra posición importante, que es el equinoccio de primavera, ¿sí? Esta es una simulación bonita desde el 21 de marzo, donde se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros de distancia, en una unidad astronómica. Entonces, los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la zona ecuatorial, ¿sí? y divide climáticamente en la primavera y el otoño, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los días y las noches son exactamente iguales en tiempo de duración. Es el equinoccio. Y luego pasamos a la siguiente posición, que es el solsticio de verano, en junio, el 21 de junio. Otra vez, debido a la inclinación, miren la inclinación de la Tierra, el eje de rotación. En este caso, los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer, y eso da lugar al verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio sur. Y finalmente tenemos el solsticio de otoño, ¿sí? Que es en septiembre. Miren, la misma situación, la inclinación del eje de rotación marca la diferencia, y en este caso los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el ecuador nuevamente, y tenemos
las 12 horas de noche y las 12 horas para el día, la primavera en este caso para el hemisferio sur y el otoño para el hemisferio norte. ¿Sí? Esta gráfica, esta ilustración bastante bonita, hecha por un profesor colombiano, el profesor Valencia, es una ilustración, animación que está en YouTube, pero la puse aquí porque nos indica exactamente lo que está pasando con el planeta y mientras se traslada alrededor del Sol y la ocurrencia de los solsticios y los equinoccios. Germán Valencia es el autor de esta transparencia bonita. Para terminar, entonces, los solsticios y los equinoccios podríamos definirlos así. Voy a usar esta información que ya les proporcioné, esta gráfica un poco técnica, donde dice que un equinoccio es uno de los puntos opuestos en la esfera celeste, estos puntos de aquí, donde el ecuador celeste y la eclíptica se intersectan. ¿Sí? Esos son los equinoccios. Y los solsticios es una de las 2 veces del año cuando el Sol está a su mayor distancia con respecto al plano ecuatorial. ¿Sí? Las fechas de ocurrencia de los solsticios y los equinoccios nosotros las conocemos, estas fechas son aproximadas, varían muy poquito, pero generalmente ocurren así como se indica: el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano el 21 de junio, el equinoccio de otoño el 22 de septiembre y el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Termino con esto indicando que de esta manera las estaciones no son causadas por la variación de distancia entre la Tierra y el Sol, sino estas estaciones son causadas, las estaciones climáticas, por el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra, de 23 grados 27 minutos, y su rotación alrededor del Sol. ¿Sí? La distancia entre Tierra y Sol varía, pero ese efecto no es muy radical, no es muy mandatorio, es un efecto leve en la ocurrencia de las estaciones climáticas. Sin embargo, en otros planetas sí tiene mucha importancia la distancia de separación con respecto al Sol. Por ejemplo, en el caso de Plutón, que ya dejó de ser un planeta, la Unión Astronómica Internacional lo separó. Plutón tiene una excentricidad muy grande, ¿no? Es una elipse bien definida, y en ese caso las estaciones climáticas en Plutón sí dependen de la distancia de separación entre Plutón y el Sol. En la Tierra las estaciones climáticas es principalmente debido a la inclinación del eje de rotación. Bueno, es lo que he preparado para ustedes. Muchísimas gracias.